Guanajuato, México. Y bueno, nuestro pastor partió a la presencia de Dios el día martes, muy temprano, a las 6:22 de la mañana, tiempo del centro de México. Nos informaron que había pasado a la presencia de Dios, ¿verdad? Él está gozando de su presencia ahora, donde ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay quebranto, solo hay gozo y paz en la presencia del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, Él fue mi pastor durante toda mi vida. Yo tuve el privilegio de estar muy pequeño en la iglesia. A los 8 años de edad, mi familia y yo pudimos llegar a la iglesia, producto del ministerio del pastor Alejandro Córdoba. Y bueno, gracias a Dios pude crecer en esa iglesia. Y ahí en esa iglesia el Señor no solo nos salvó bajo el ministerio del pastor, sino también nos llamó al ministerio. En esa iglesia pude capacitarme, entrenarme, estudiar el Instituto Bíblico juntamente con mi esposa. Ahí conocí a mi esposa. Y bueno, de ahí el Señor nos envió al campo misionero y ahora estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, el pastor Córdoba es nuestro pastor, nuestro mentor, nuestro maestro también. Y bueno, vamos a sentir mucho su ausencia. Y quiero pedirle a todos que nos ayuden a orar, hermanos, por nuestra iglesia en Celaya. Estuvimos transmitiendo en la página de la iglesia y también les anunciamos a algunos de ustedes el culto en memoria de nuestro pastor. Ellos van a tener servicios hasta el domingo en la mañana y llevarán entonces a enterrar el cuerpo de nuestro pastor. Es una iglesia de mucha influencia en el mundo hispano. El pastor Córdoba fue el primer predicador conferencista mexicano que llegó a Ecuador. Él comenzó las conferencias de fuegos de evangelismo en el país de Ecuador. El primer misionero mexicano en este país de Ecuador fue de la Iglesia Bautista Fundamental de Celaya, enviado por el pastor Córdoba. Le debemos mucho al pastor Córdoba, a su familia, y vienen tiempos difíciles de pruebas, y yo les pido por favor que me ayuden a orar por nuestra iglesia en México, nuestra iglesia que tendrá que tomar decisiones muy importantes en las próximas semanas, en los próximos días. Que el Señor les dé consuelo y paz a los hermanos, ¿verdad? Él era nuestro pastor, Alejandro Córdoba. ¿Sí tienes la imagen, hijo? ¿Y la puedes poner, por favor? Ahí, muy bien. Bueno, pues estemos orando por la iglesia. Por favor, cierre sus ojos brevemente y vamos a orar. Señor bendito, gracias, Señor, te damos por el pastor Alejandro Córdoba, gracias por su vida, gracias, Señor, por lo que él pudo hacer en Celaya, Guanajuato, y gracias por usarlo tantos años, gracias por su esposa, sus hijos, Señor, que pudieron prestar al pastor Córdoba para ser de bendición en muchos lugares, muchas iglesias, muchos países, donde él tuvo la oportunidad de viajar y predicar. Ahora te ruego, Señor, por la iglesia, que tú les bendigas, que tú puedas, Señor, usar grandemente a los líderes, Señor, para que puedan escoger el nuevo liderazgo que ha de tomar la iglesia. Ayúdalos, Señor, en sus dificultades y pruebas que vendrán. Te lo ruego todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a repartir ahora las hojas, por favor, que tenemos ahí, las hojas. Vamos a ver el libro de Amós. Cada semana estamos estudiando los días jueves, libro por libro de la Biblia. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Joel y bueno, ahora estudiaremos el libro de Amós. El libro de Amós. Así que vamos a ver este librito. Mientras que
le entregan esa hoja, abra su Biblia, por favor, en el libro de Amós y vamos a leer un versículo y entramos con la enseñanza de esta noche. Amós capítulo 4 y el versículo número 13, por favor. Amós capítulo 4 y el versículo número 13. ¿Están ahí, hermanos? Amós 4:13 dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Esta lección, hermanos, tiene como objetivo, ¿verdad?, conocer qué significa o de qué trata el libro de Amós. Estamos estudiando libro por libro, quizá no a profundidad como quisiéramos, pero queremos tener un panorama general del libro, del personaje, de quién lo escribió, en qué situaciones y por supuesto qué lecciones podemos aprender de este libro. Este versículo, hermanos, que acabamos de leer resume lo que tiene como propósito el libro. Dios el creador, Dios el sustentador, Dios el Señor de señores, que tiene en control todo lo que sucede, que nada sale de su control. El libro de Amós, hermanos, a diferencia de los otros libros de los profetas, casi todos los profetas tienen una parte de juicio, profecía, y luego tienen gran parte de consuelo y restauración. A diferencia de esos libros, el libro de Amós, casi su totalidad, salvo unos cuantos versículos, tratan sobre juicio y justicia. Es un Dios santo, 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 que demanda una justicia de parte de sus hijos, que demanda que vivamos una vida santa y recta. El libro de Amós. Vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Señor bendito, una vez más llegamos a ti. Te rogamos, Señor, bendice esta poderosa enseñanza, mi Dios, que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tu Espíritu Santo nos dirija y podamos comprender, Señor, el mensaje de Amós. Gracias por este libro, gracias por todos los que estamos aquí, gracias por Daniela que nos acompaña en esta noche. Te ruego, Señor, que podamos juntos estudiar tu palabra, que tú nos enseñes, nos edifiques y salgamos de aquí, Señor, mejor de lo que hemos llegado. Espíritu Santo, por favor, háblanos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Amós, hermanos, no comienza con una historia romántica, con una historia muy conmovedora, sino con un rugido. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios se presenta o es representado como un león, el rugir de un león. De hecho, en algunos comentarios del libro de Amós, tienen como portada un león representando el libro de Amós. ¿Por qué razón? Porque el libro de Amós presenta al Señor como un león que ruge desde Sión. Vea por favor ahí en la palabra de Dios, en el versículo número 2. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces el libro de Amós es ese rugir del león que está airado, enojado por causa del pecado del pueblo. Entonces el libro de Amós comienza con ese rugido, no un susurro, no, sino el clamor de un Dios santo que no tolera el pecado acumulado, no solo de Israel, sino de las naciones. Hablemos un poco acerca de este personaje, el autor. Amós. Amós, hermanos, no era sacerdote. Amós tampoco fue a la escuela de los profetas. Recordemos que había una escuela de profetas con Eliseo y con Elías también, de hecho. Y luego los hijos de los profetas, ellos eran capacitados y entrenados para ejercer la función de profetas. Pero él no venía de una escuela de profetas. Tampoco
provenía de un linaje religioso. Era pastor de un rebaño. Era un hombre de campo. Él cultivaba y él araba bueyes también. Pero Dios le habla a este hombre para que sea su portavoz, para que él sea quien denuncie, quien proclame las verdades a las naciones y a su pueblo Israel. Y entonces Dios escoge a un hombre que quizá ante los ojos de los demás, pues quizá no tenía mucho que ofrecer. Pero hermanos, en Dios está el poder. No es en el personaje, en la elocuencia de este personaje, sino en Dios está el poder. Este personaje, Amós, este profeta, viene de una ciudad llamada Tecoa. Vea el versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días del rey Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vea ahora, por favor, acompáñeme al capítulo número 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice ahí. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces Amós, como podemos inmediatamente identificar, era un pastor de un rebaño de boyeros, ¿verdad? De bueyes, y también recogía higos silvestres, es decir, que era multifunción. Él se dedicaba al campo, no era una persona dedicada 100% a profeta, pero Dios lo tomó de detrás de los bueyes, lo ungió con su poder y él tenía que ir a proclamar el mensaje que Dios le dio. Y déjeme decirle, queridos hermanos, aprovechando esta intervención en este momento, y es que Dios es el que llama, hermanos. Dios es el que capacita. Dios es el que escoge. Mire lo que dice Primera a los Corintios. No pierdamos, porque ya sabemos que le costó mucho trabajo encontrarlo. Primera de Corintios 1, versículo 27, por favor. Primera de Corintios 1, versículo 27. Dice ahí la Biblia. Desde el 26 dice, 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fue Dios, el poder de Dios. Él lo tomó de detrás del ganado. Él lo tomó como a David. ¿Se recuerda de David? David también era un pastor de ovejas en una pequeña ciudad llamada Belén. Bueno, de la misma manera, Amós, cuyo nombre significa Dios cargó o Él cargó, también puede significar cargador o portador de carga. Él estuvo a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y aunque este personaje era o pertenecía al reino del sur, es decir, a Jerusalén, Dios lo envió como profeta al reino del norte. Espero que no olviden lo que hemos visto en semanas anteriores, meses anteriores, de la división del reino. El reino del norte y el reino del sur. Es muy importante que lo tengan siempre en mente para poder identificar a dónde predicaron estos profetas. El reino del sur sabemos que es la capital de Jerusalén, ¿verdad? Ahí está la tribu de Judá, la tribu de Leví. Y en el reino del norte tenemos las 10 tribus principalmente, y su capital se llamaba, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se? Samaria. La capital es Samaria, y es importante porque lo vamos a ver a continuación. Entonces este profeta era natural de Tecoa, a 16 kilómetros de Jerusalén, y ahí podemos ver que era pastor, recolector
de algunos higos fue puesto por Dios para profetizar. Vamos a anotar ahí algunas cosas. Número 1, anótele por favor. El nombre de Amós significa, hay varias, pero vamos a poner una. Ponme la respuesta por favor. Número 1, cargador o portador de carga. Ajá, aunque también puede significar Dios llevó su carga. Dios llevó su carga, vamos a ponerle cargador o portador de carga. La número 1. El nombre de Amós significa cargador o portador. Sí, una de las dos. ¿Ahí no le pusiste el espacio correspondiente, hijo? Ajá, pero para que le hicieras más grande el espacio. Número 2. Amós era natural ¿de dónde? Era natural de número 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. ¿De dónde era? De Tecoa. Muy bien, Tecoa. Ubicado a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Anótele por favor. De Jerusalén, no puede ser. Ok, número 2, ya dijimos, ¿verdad? Número 3, Amós no era profeta profesional, ni hijo de profeta, sino, número 3, pastor y recolector de higos o cabrahigos, que es otra variación de los higos, ¿verdad? De más baja calidad que recogían solo la gente pobre. Los cabrahigos. Número 4, recolector de higos o cabrahigos, que eran una especie de higos blanquizcos de un poquito más baja calidad. Número 4, Dios lo tomó de detrás del, anótele, ganado. Así nos dice la Biblia. Dios me tomó de detrás del ganado. Dice el capítulo 7, versículo 15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Número 5, la autoridad del mensaje no descansa en el, anótele, mensajero, sino en aquel que lo envía, en aquel que lo envía. Hermanos queridos, si Dios te llama a predicar el evangelio, más vale que obedezcas. Más vale es que yo procedo del pueblo más lejano de Molleturo, a donde fuimos. No importa, no importa, Dios te puede santificar y Dios te usa, porque el poder está en el Señor. Dios capacita a los que llama. Amén, hermanos. Y aquí perfectamente Amós es el claro ejemplo. Él estaba dedicado al cultivo, a los animales, a otras funciones. Pero cuando Dios le llamó, él estuvo dispuesto a ir. Porque como veremos más adelante, si Dios llama, ¿cómo no predicar? Vea por favor el capítulo 3, versículo 8. Amós 3, 8. Mire cómo dice aquí, dice la Biblia. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Por eso es que él entendió, Dios me está llamando. El león de la tribu de Judá, el león está rugiendo. ¿Quién no va a temer? Y si el Señor está hablando, ¿cómo no voy a profetizar? Él tomó la decisión, dejó sus funciones, dejó sus animales, dejó lo que tenía que dejar y fue a profetizar el mensaje que Dios le había dado a su pueblo Israel. Y si Dios te llama, más vale que hagas caso. Es un privilegio servir al Señor, hermanos. Es un gran privilegio, un gran honor. Y yo sé, tenemos poco como iglesia, 1 año y medio aproximadamente de haber comenzado, pero yo sé que Dios llamará de esta iglesia misioneros y predicadores. Ese es mi sueño, mi anhelo. Amén, hermanos. Amén.
y Dios va a hacer su obra grande, maravillosa. Yo sé que así será. Amén, amén. ¿En qué situación se encontraba Amós cuando Dios le llamó? Cuando él da esta profecía, cuando da estas visiones. Bueno, Amós profetizó durante el periodo de dos reyes, un rey, Usías, y el otro rey es Jeroboam II. Jeroboam II se destaca por ser un rey muy poderoso militarmente hablando, muy próspero también. En el tiempo en el que Amós está dando su profecía, el pueblo goza de opulencia, goza de prosperidad económica, pero lamentablemente la injusticia social está tan elevada que Dios está airado con su pueblo. De tal manera que en los tiempos en los que vivía Amós, en esa prosperidad económica, llegó una decadencia moral, una decadencia espiritual. Los ricos aprovechándose de los pobres, los ricos vendiendo a los pobres, los ricos tomando sobornos, tomando injusticias. Y Dios ve desde los cielos todo lo que está aconteciendo. Así es que Dios llama a ellos a poder arrepentirse para que puedan ver. Mire, por ejemplo, en el capítulo 6, véame por favor, ayúdeme a ir ahí. Capítulo 6, versículo número 4. 6:4. ¿Están ahí, hermanos? Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordado. Dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vinos en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. En el tiempo entonces en el que Amós está dando, habían pasado cerca de 200 años de que se dividió el reino del norte y el reino del sur, pero hasta este momento seguían adorando un Dios falso en el reino del norte. Recordemos que en Primero de Reyes capítulo 12 encontramos que tienen un becerro de oro. Y ese becerro de oro es su adoración. Pareciera su Dios. Lo siguen adorando, lo siguen honrando. Y Dios viene por medio de sus profetas para denunciar esta gran idolatría. Ese culto del becerro todavía estaba vigente. Lo podemos ver en Oseas capítulo 13, lo podemos ver en Primero de Reyes capítulo 12, y esa era la situación. Unas leyes que estaban solo para beneficiar a los del alto, los platudos dicen aquí en Ecuador, ¿no? Pelucones también les dicen aquí. Solo para ellos. Estaban siendo muy injustos. Y Dios clama para que haya justicia. Mire por favor en el capítulo 5, versículo 24. Estamos viendo, hermanos, la situación histórica en la que el libro se escribe, en la que Amós predica. Amós 5, 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere. 25. Me ofreceréis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Quium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Dios reclamando, por supuesto, a su pueblo ahí, ¿verdad? Porque ellos habían aumentado las injusticias sobre los pobres. Y esta es la situación en la que se encuentra. Llegamos y empieza a predicar, a darles las profecías. Vamos a llenar nuestras hojas. Número 6. Amós profetizó. Número 6. Amós profetizó en los días de, anótele, Usías,
rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Jeroboam II, rey de Israel. Disculpen, los espacios están muy pequeñitos. Pueden escribirle en la parte de arriba, por ahí, o escriban chiquititito, ¿verdad? Jeroboam II. Ahí está. Muy bien, número 7. Número 7. Israel vivía en prosperidad, anótele, económica, pero en decadencia, anótele, moral y espiritual. Moral y espiritual. Número 8. Habían pasado cerca de, anótele, 200 años desde la división del reino. 200 años desde la división del reino. Número 9. El culto al becerro, anótenle, de oro, becerro de oro, seguía vigente en Israel. El culto al becerro de oro, ¿verdad? Número 10. El reino del norte mantenía prácticas idólatras establecidas en, anótele, Primero de Reyes, 1 Reyes, 12, 28 al 33. 12, 28 al 33. Ahí es donde aparece, donde se pone esta adoración en el reino del norte, en Samaria, para adorar este ídolo falso y otros dioses falsos también. En ese habían, hermanos, quiero recordarles que habían construido un templo inclusive en Samaria, hermanos, para sustituir el verdadero templo que Dios mandó que se construyese o que David tuvo en su corazón construir y que Salomón construyó después, donde Dios manifestó su gloria y estaba el arca del pacto. Ahora tenemos en el reino del norte otro tipo de adoración que Dios no había mandado. Si pudiendo dividir el libro, hermanos, pudiéramos dividirlo en 5 momentos. El primer momento es la introducción y la vamos a ver en un momento, que abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 2. El segundo momento, bueno, capítulo 1, versículos 1 y 2, disculpen. El segundo momento que se divide el libro es cuando Amós da profecías contra las naciones. Eso es desde el versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 16. El tercer momento es cuando vienen 5 mensajes proféticos de Amós. El cuarto momento es cuando da 5 visiones de Amós. Y el último momento, o el último lugar, es la promesa de restauración. Un breve espacio de unos cuantos versículos que hablan precisamente de la restauración. Anótele el número 14. El libro se divide en 5 grandes secciones. En 5 grandes secciones. Y la número 15. La sección final del libro es la promesa de, anótenle, restauración. Restauración. Muy bien. ¿Ya lo notaron? Restauración. Muy bien. Hasta aquí deme toda su atención. Hasta aquí hemos visto quién es Amós, dónde vivía, de dónde era originario, cuál era su profesión antes de que Dios lo llamara. También hemos visto en qué situación se encontraba Israel cuando Amós llegó. También hemos visto cómo se divide el libro en estos 5 grandes momentos. Ahora nos vamos a adentrar el tiempo que sigue en analizar estos 5 momentos. Veamos el primero, la introducción ahí. Dice el versículo número 1, Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová:
dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Con estos dos versículos se identifica al profeta, se identifica el tiempo de su ministerio y también se identifica el origen de su mensaje, el cual es divino. Él rugirá desde Sión. Mire por favor, en el capítulo 3, versículo 8, 3 ya lo habíamos leído, pero lea otra vez. 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En la introducción, entonces, se presenta el profeta y ya sabemos de dónde viene su mensaje y hacia quién va dirigido y en qué tiempo se dio este gran mensaje. Número 16, anote. El león rugirá ¿desde dónde dice? Desde Sión. Sión, hermanos, el monte de Dios. Es el monte santo de Dios. Se hace alusión en muchas partes del Antiguo Testamento a Sión como el monte de Dios. Sión, el monte de Dios, aunque también en algunos casos es un símbolo, un tipo del cielo también, Sión. Número 17. El rugido simboliza, anótele por favor, juicio. Juicio inminente. Juicio inminente. Entonces, amados hermanos, comienza con estos juicios de parte de Dios. Y ahora, lo que va a hacer a continuación Amós y por parte de Dios es mencionar a 8 naciones. Esas 8 naciones, hermanos, empiezan de lo más lejano del territorio de Israel. Empieza a nombrar las naciones que están alrededor, que Dios va a juzgar también. Y es como si el pastor empezara a predicar o a hablar acerca de el hermano fulano de tal. Sí, dígale, predíquele. Wow, sí, predíquele. Pero luego se viene acercando poco a poco. La siguiente nación es más cercana a Israel y más cercana. De tal manera que si nosotros ubicamos geográficamente las naciones que vamos a ver a continuación, Israel queda en el centro. Y poco a poco se va acercando. La séptima nación que menciona es Judá, el reino del sur. Y luego la octava nación es Israel. Y ahí Amós se detiene por más tiempo para dar el juicio, para dar el mensaje poderoso de Dios a esas naciones alrededor, pero luego se va acercando para decirte, tengo que arreglar cuentas contigo. Y hay un versículo poderoso que vamos a ver, porque dice, y lo vamos a ver en un momento, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, porque va a venir. Tú no te puedes burlar de Dios, en otras palabras. Dios conoce perfectamente. Vean por favor ahí el juicio contra esas naciones. Y menciona varias naciones ahí, ¿verdad? La primera de ellas, vea el versículo 3 al 5, dice ahí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién, hermanos? Damasco. La primera nación que menciona es Damasco. Y la razón de por qué habría de traer juicio es porque trillaron a Galaad, una crueldad militar. Por eso Dios va a traer juicio. La segunda nación que habla está en el versículo 6. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién, hermanos? De Gaza. Y la razón de por qué traería juicio contra Gaza es porque esclavizaron poblaciones enteras sin piedad. Y todo esto se cumplió, hermanos, cuando llegaron los imperios de Asiria y el imperio de Babilonia. Luego, la cuarta nación, vea por favor el versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré mi castigo.
¿Por qué razón? Porque odiaron perpetuamente a su hermano. ¿Y quién era su hermano? Israel. Déjeme darle un dato que todos debemos de conocer. ¿Quién es Edom? Los edomitas. Bueno, si usted va a Génesis, usted va a ver claramente que los edomitas son descendientes de Esaú. Y Esaú es el hermano, le llaman gemelo o cuate, o mellizo, de su hermano, ¿cómo se llamaba? Jacob. Y Jacob tuvo las 12 tribus de Israel. Y dice la Biblia, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú despreció la primogenitura, recuerden, lo vendió por un plato de lentejas, un guisado rojo. Y luego le robaron la bendición. Jacob engañó juntamente con su mamá y le robaron la bendición a Esaú, ¿verdad? Y de ahí se produjo, hermanos, un choque completamente. Aunque ellos tuvieron un momento de reconciliación en el libro de Génesis, pero los descendientes siempre estuvieron en desacuerdos constantemente. Por eso es que Dios trae juicio sobre Edom, por el odio perpetuo a su hermano. Número 5, mire, ve ahí la quinta nación, capítulo 1, versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré mi castigo. Y la razón, habían tenido una crueldad extrema, una violencia contra mujeres embarazadas, que inclusive le sacaron el bebé con las espadas, hermanos. Miren lo que dice el versículo número 13. Porque me quiere confundir, hermano. 13 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré mi castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Crueldad. Y Dios traería juicio. Sexta nación, capítulo 2, versículo número 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados ¿de quién, hermanos? De Moab. Ahora viene Moab. ¿Y por qué razón? Porque habían profanado cadáveres, habían quemado huesos hasta hacerlos cenizas. Y eso es abominable delante de Dios. La séptima nación, y como dije, todas estas naciones están alrededor, acercándose cada vez más a una mira, que es su pueblo Israel. La séptima nación es Judá, los del sur. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas. Y hasta aquí, los israelitas que estaban escuchando el mensaje pudieran estar cómodos. Sí, predícales, dígales que les llegue el juicio. Juicio sin misericordia que les llegue a las naciones. Pero luego Amós se acomoda y la octava nación eres tú, Israel. Eres tú. Tú no tienes escapatoria. Vean por favor el capítulo 2, verso 6 ahora. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré mi castigo. Y luego vienen las razones de por qué Dios había de traer juicio. Aquí es donde se intensifica el mensaje de juicio de parte de Dios. Israel estaba vendiendo al justo por dinero. Israel estaba oprimiendo al pobre. Todo esto del versículo 6 hasta el 16. Estaban profanando el nombre de Dios. Y estaban rechazando a los profetas que Dios enviaba. Miren el versículo 12, por ejemplo, versículo 12. Mas vosotros
disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Los nazareos, hermanos, eran personas que habían dado un voto de consagración. Nazareos. El más famoso nazareo que encontramos en el Antiguo Testamento es Sansón. Sansón no debería cortar su cabello, navaja no debería de pasar, no podían tocar muertos o cuerpo de animales muertos, no podían beber el fruto de la vid, eran consagrados. Y por eso dice aquí, ustedes dieron de beber vino a los nazareos. En otras palabras, habían quebrantado, estaban profanando las leyes, estaban yendo en contra de todo lo bueno que Dios tenía. Y aún más, a los profetas que yo les he mandado, ustedes les dicen, cállense, cállense, no prediquen, cállense, no profeticen, no nos interesa, estamos cómodos. Y recuerde, la gente tiene dinero. La sociedad está cómoda, viven en casas de verano, casas ricas. Es más, Dios les llama a las mujeres vacas de Basán. Porque las vacas de Basán, por el hecho de estar en ese territorio, eran vacas gordas, eran vacas que estaban hermosas, pues. Y mira el capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras, hablando a las mujeres, días en las que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ellas no querían escuchar mensaje, no querían escuchar lo que Dios tenía que decir, no querían arrepentirse, vivían cómodas. Pero Dios trajo juicio y advertencia. Y qué impresionante, porque Amós dice que iban a ser sacadas, dice ahí en el versículo 2 del capítulo 4, dice, os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Sabe qué interesante, hermanos? Porque los asirios acostumbraban a llevar cautivos poniendo argollas de metal en los labios. Literalmente se cumplió lo que Amós predijo años atrás. Los asirios ponían una gran argolla a los esclavos y los llevaban desnudos. Y les ponían una cadena hacia el otro labio del que está al lado. De tal manera que tenían que ir caminando de los labios con una argolla, desnudos hacia el territorio. Eran crueles y despiadados, pero Dios les dijo por medio de Amós, si ustedes no se arrepienten, miren, ustedes van a ser llevados con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Un mensaje de juicio, hermanos, porque Dios demanda consagración. Dios demanda que vivamos para Él, que le demos la gloria, la honra, que no podamos tener ídolos falsos. Quizá usted ya no se inclina delante de un becerro, delante de una virgen, delante de un ídolo, pero quizá usted ha erigido nuevos dioses que ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Algunas veces es una persona, algunas veces es una cantante, un artista, o tal vez pueda ser su propio dinero, su trabajo, que ocupa el primer lugar en su vida antes que Dios. Y el león está rugiendo, el león está dando su advertencia una y otra vez. Después, hermanos, encontramos los 5 mensajes proféticos. Pero antes vamos a llenar el número 18.
La fórmula repetida es por 3 pecados y por el cuarto, anótele. Ahora, cuando dice esto, hermanos, no está hablando de solo en una expresión matemática y ya. No, es una expresión que simboliza que ya llegaron al límite, que ya no hay más. Han llegado al límite de mi paciencia. No una vez, no 2 veces, no 3 veces. Te di hasta una 4ª oportunidad, ya no hay más. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Hey, te dije que no lo hicieras una y otra vez. Hey, te advertí, deja ese pecado, ese adulterio, esa fornicación. Hey, deja esa música. ¡Ey! Ya deja esa amistad. ¡Ey! Ese noviazgo mundano. Olvídate. Una y otra vez hasta que colmamos la paciencia de Dios, ¿verdad? Y tiene que venir el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dios es amor, hermanos, pero también es fuego consumidor. También no te puedes burlar de Él. No es ese viejito que te pintan los mundanos, que Dios es un viejito con barba larga, con vestido blanco. No, señores. Dios es un Dios poderoso, vivo y celoso. Él demanda consagración de todos nosotros. Luego, en el número 19, por favor, anótele ahí. Israel vendía, número 19, al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Por un par miserable de zapatos eran vendidos los pobres. Usted puede verlo ahí en Amós. En el capítulo 2, usted puede ver el versículo 6. Mire, por favor, versículo 6. Amós 2:6. Vamos a pedirle a alguien que lo lea. Vamos a pedirle a Brian que lo lea. Amós 2:6, fuerte y claro para todos, hermano Brian. Shh. Así ha dicho Jehová: 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Imagínense qué tan desalmados, tan despiadados estaban estos israelitas que tenían dinero, que la vida de un pobre valía un par de zapatos, hermanos. Qué desgracia. Qué desgracia. Pero eran el pueblo de Dios, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros también. De siempre mantener la humildad. De siempre saber de dónde nos sacó el Señor. De no olvidar, queridos hermanos, porque Dios nos empieza a bendecir, Dios nos empieza a prosperar, Dios empieza a sacarnos adelante. A propósito, trabajando. Dios bendice el trabajo, no la vagancia. Pero Dios empieza a bendecir, a ayudarte, restaura tu matrimonio, restaura tu familia, te alejas de los vicios, empiezas a cambiar, empiezas a prosperar, Dios te da un carrito, un buen trabajo, Dios empieza a darte todo y ahí es cuando tenemos que tener cuidado. De no olvidar que andabas descalzo, no olvidar tu pueblito donde Dios te sacó, te bendijo, te prosperó, te ayudó, te cambió, para darle siempre la gloria al Señor. Nunca se te olvide. El pueblo de Israel se le dijo aquí en este libro de Amós: ¿a poco ya no te acuerdas que yo te saqué de Egipto? Mire por favor en el versículo número capítulo 3. En el capítulo 3. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Y ahí usted puede seguir leyendo y darse cuenta que Dios les recuerda: yo también te saqué de Egipto, ¿a poco no te acuerdas que tú estabas esclavo también? Yo en el desierto te mantuve, en el desierto yo te llevé. Y nunca podemos olvidar eso. Amén, hermanos. Luego vienen
5 mensajes proféticos. Les voy a decir muy rápido porque el tiempo se nos ha terminado. Los primeros 3 mensajes proféticos para con Israel, recuerden, vio a las naciones, vio a la hermana vecina, pero ahora está concentrado en Israel, que no se quiere arrepentir. Y los 3 primeros comienzan con un ay, con un oíd palabra, oíd esta palabra, oíd esta palabra. Vea por favor capítulo 3, verso 1. Oíd esta palabra. Vea el capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra. Vea el capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra, que yo levanto lamentación sobre vosotros. Los 3 primeros entonces vienen con un oíd palabra. Es un llamado insistente que viene desde el cielo. Israel tenía que reconocer el privilegio que tenía. Y miren el primer mensaje, capítulo 3, versículo 1. Oíd palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir. Ahí está lo que me comentaba también, de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare. Y ahí empieza, hermanos, el juicio. El primer mensaje es: va a venir juicio por tu gran responsabilidad. Tú tenías un privilegio de haber sido escogido de todas las familias, de todos los pueblos. Yo pensé en ti. Va a venir juicio y vendrá contra Samaria. Ustedes lo acaban de leer en el versículo 9. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dado un gran privilegio que ellos desperdiciaron. Miren el capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Yo estoy a punto de actuar. Y dice Amós: hey, Dios me lo dijo, hagan caso. La primera razón de que trae este mensaje es porque desaprovecharon y desperdiciaron su privilegio. Una familia especial, la familia de Jacob. Un pueblo especial. Un tesoro especial que Dios quiso escoger. Y ellos estaban desperdiciándolo, aborreciendo todo lo santo y recto delante de Dios. Y déjame decirte, hermanos, que ese mismo juicio es para ti y para mí. Oh, hermano, tú has sido privilegiado. Tú has sido escogido entre los miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos. Dios pensó en ti y eres salvo por fe, por gracia de Dios. Vas a ir al cielo, tienes una Biblia en tus manos, tienes una iglesia que predica la palabra de Dios. ¡Qué privilegio que tienes! No puedes desperdiciarlo. No puedes menospreciarlo. Por eso es que tú deberías vivir consagrado al Señor. Por eso es que deberías hacer caso y no menospreciar la instrucción de Dios. El segundo mensaje que viene con las palabras oíd es a las vacas de Basán, que es representado con las mujeres acomodadas que oprimían a los pobres. Y déjenme decirles, hermanos, en la mayoría de los casos, cuando una mujer tiene poder y es mala, se vuelven muy malas. Un nivel tremendo. Usted nada más ve a una mujer policía con autoridad sobre un hombre y usted va a ver una maldad intensificada en muchos casos. En el caso de estas mujeres, Dios les habla directamente a ellas porque estaban oprimiendo a los pobres de una manera exagerada. Y Dios empezó a enviarles disciplinas. Y presta atención aquí, hermano, porque te lo tienes que aplicar a tu propia vida. Dios empieza a traer castigo a Israel
para que se arrepienta. Pero no hacen caso. Mira la primera que hace, capítulo 4, verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Note lo que dice a continuación. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dios entonces empieza a obrar y detiene el alimento. Viene hambre. ¿Con qué propósito, pastor? ¿Con qué propósito? Para que vuelvas a mí, dice el Señor. ¿No volviste a mí? Entonces Dios envía algo más. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Ahora Dios entonces manda sequía. Mas, versículo 8 al final. No, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Luego viene otra en el versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y algunos estudiosos creen que esta plaga es la plaga que habla el libro de Joel también, de las langostas. Para que te vuelvas a mí antes de tu destrucción definitiva. Y luego, en el versículo 10, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Por 5 veces repite, con todo, no os volvisteis a mí. Dios enviando hambre, sequía, plaga, mortandad, y entonces llega el punto definitivo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vea lo que dice por favor ahí en el versículo número 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, y porque te he de hacer esto, lea conmigo lo que dice. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hey, hermanos, más vale que prestemos atención, hermanos, porque Dios manda una y otra vez para darnos cuenta que estamos mal, que necesitamos volver a nuestro Dios arrepentidos. Y por eso Dios permite sequías en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Por eso Dios permite a veces, hermanos, una plaga aquí, una plaga allá, para que nos demos cuenta que es Dios obrando en nuestra vida, dándonos anuncio. ¡Hey! Vuélvete a mí, vuélvete a mí. No quiero. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Oh, un mensaje de esperanza. Oh, búscame, aún estás a tiempo antes de que venga esa destrucción que ya no vas a poder revertir. Y el resto del libro, hermanos, viene con más mensajes. El tercer mensaje dice: búscame, viviréis. Y luego vienen los ay, el primer ay en el capítulo 5, el segundo ay del capítulo 6. Y luego tenemos 5 visiones que da el profeta: las langostas, el fuego, la plomada, el canastillo de frutas y el Señor sobre el altar. Y todo eso es diciendo: hey, vienes a juicio conmigo. Por ejemplo, vea nada más uno de ellos en el versículo número 7, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7.
me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. En una de esas visiones que tiene, él toma esa plomada, y esa plomada, hermanos, se usa a los que saben de construcción para saber si el muro está recto, derechito. Y esa plomada es para ver si realmente está recta la vida. ¿Qué si Dios tomara la plomada para checar nuestras vidas? ¿Qué tan chueco andaríamos? Yo traigo una plomada, dice el Señor. Una plomada para checar, para verificar que tu vida sea recta. Y he hallado que mi pueblo Israel está torcido, que me ha dejado, que me han abandonado. Por tanto, dice el Señor ahí, no lo toleraré más. Una y otra vez Dios te llama al arrepentimiento, a que vuelvas a Él. Y termina el libro con todo es de juicio, y termina con solo unos versículos, unos cuantos versículos, del versículo 11 al 15, con un mensaje de esperanza. Es cierto que yo les voy a traer juicio, pero también les prometo que de la casa de David yo voy a levantar a uno de la descendencia de David, que será el verdadero rey. Y él tendrá un reinado perfecto, un reinado eterno. Y él es Jesús. Dice ahí, por favor, anótele el número 20. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Queridos hermanos, hemos concluido, y hay mucho más que quisiera haber mencionado acerca de este libro, pero yo creo que Dios nos ha hablado, hermanos. Dios está en escrutinio continuo de tu vida. No te puedes ocultar del Señor, y Él te llama, envía a sus profetas, los mensajes de Dios, su palabra, una y otra vez, para que te des cuenta. Dios permite circunstancias difíciles para que seas sacudido, como pudimos leer hace un momento, que seas sacudido, y para que entendamos que es Dios, que reaccionemos y volvamos a nuestro Dios, atendiendo al llamado: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. ¿Por qué no buscamos al Señor en esta noche? Cierre sus ojos, oremos a Dios. Padre bendito, gracias, Señor, por este libro de Amós. Hay mucho más que pudiéramos estudiar, Señor. El tiempo no es suficiente, Padre, para poderlo abordar. Pero te rogamos, Señor, que lo que escuchamos el día de hoy podamos reflexionarlo, mi Dios. Que podamos llegar a ti reconociendo, mi Dios, que al igual que el pueblo, quizá nos hemos apartado en pos de pecados, en pos del mundo, Señor.